Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo panorama político de 2017. Esta segunda semana del año ha sido muy movida, pero antes de comenzar con los temas, le damos la bienvenida a Carolina Leverón, Lourdes Cérculis y nuestro invitado, el abogado y escritor Julio Prado. Bienvenidos los tres, vamos a hablar de la coyuntura de lo que ha ocurrido en Guatemala. Pues esta semana muy marcada de nuevo por los temas judiciales como ocurrió en el 2016. Queda en entredicho la magistrada vocal séptimo Blanca Aida Stalin, señalada de haber influenciado o tratar de influenciar al juez que lleva el caso en contra de su hijo vinculado al caso Ixpiza. Sale a luz un audio que revela que la señora Stalin hizo sugerencias, cuando menos, de que debía darse una medida sustitutiva, por lo menos en 6 veces a lo largo de 28 minutos de grabación. ¿Cuál es, Julio, para comenzar contigo, cuál es la impresión, qué impresión te genera estas revelaciones? Primero, como operador de justicia, eso es terrible saberlo de tu corte, esperando pues de que si la corte es la que va al final decidir sobre las situaciones de las cuales uno está expuesto a estar dentro de las mismas, espera que esas personas sean transparentes y que por lo menos, digamos, quien te vaya a juzgar tenga toda la legitimidad para poder hacerlo. Entonces, esos señalamientos usualmente tienden a quitarle credibilidad a esa misma corte, y eso es preocupante principalmente porque también desde la posición en la que se encuentra la magistrada Stalin, también tiene el poder de decidir administrativamente sobre otros jueces. Eso complica, digamos, la situación, sobre todo en el tema de la justicia. Claro, y aparte que estamos viendo tal vez no un caso que involucra al Ejecutivo o no estamos viendo a gobernantes, estamos viendo a los encargados de impartir justicia y en donde esperamos se concluyan finalmente con sentencias los casos de corrupción que se han venido dando. Entonces creo que sí, ya ahora con este señalamiento tan fuerte a la Corte, pues entra ahora el debate de cuál es el siguiente paso que debemos de dar para comenzar a que se empiecen a dar los cambios de cómo han ocurrido las cosas en el pasado y cómo deberían de ser ahora. Además, la percepción que da es de falta de confianza en el sistema de justicia y sobre todo de falta de ética, porque aunque algunas personas, por ejemplo, cuando salió a luz este audio, consideran que no se impuso al juez en ningún momento, nunca se amenazó al juez de que debía de resolver de tal forma, y que solamente hubo como una sugerencia, digamos, el simple hecho de que ellos dos se hayan reunido es realmente una falta de ética y que definitivamente genera desconfianza, especialmente en estas personas que representan lo más alto, digamos, del organismo judicial, los magistrados. Yo quería caer en ese punto y va a sonar como abogado del diablo, literalmente. La magistrada Stalin, cada vez en ese audio que le dice al juez, mire, debería de dar una medida sustitutiva, lo acompaña de, pero yo respeto su independencia como juez. Mire, recuérdese que las cárceles están hacinadas, pero Dios nos va a ayudar para que usted tenga la sabiduría para tomar la decisión final correcta. A ver, fungiendo como abogado del diablo, al hacer un análisis más profundo, ¿tiene un caso la magistrada Stalin ahí? ¿Tiene un punto? Mira, el problema, creo yo, es que no puedes separar que ella es madre es el procesado y a la vez también una parte de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, o más bien parte de esa corte. Y además también de que, como tal, no debió haber perdido nunca de vista eso. En situaciones pasadas, cuando magistrados de la Corte Suprema de Justicia han visto que sus familiares, como en el caso de Ofelia de León, como en el caso del mismo doctor Barrientos, su familia ha sido procesada, en ningún caso ha terminado bien. Eso desde el inicio le debió haber dado señas a la magistrada de que no era oportuno continuar, por ejemplo, en el cargo, que implicaba que su posición se viera comprometida, especialmente porque un familiar cercano estaba involucrado en un proceso que estaba viéndolo su corte. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, yo lo que creo es que sí, teniendo este antecedente de los 3 casos de la magistrada Ofelia de León y del magistrado Barrientos, no podés en tu calidad de magistrada y más en ese alto nivel exponerte
y exponer finalmente al resto de magistrados de la Corte, porque finalmente la desconfianza recae en contra de todos, aunque por un lado hay que reconocer al juez Ruano que fue muy valiente en dar a conocer esto. Tal vez muchos jueces han tenido este tipo de presiones y no lo han denunciado por temor a que sean, no puedan ni siquiera ser relegados. De hecho, en el caso, cuando hace la lectura la fiscal general el miércoles, esencialmente cuenta que han pasado 6, 7, 8 jueces, muchos de ellos sospechosamente, ya cuando comienza uno a verlo a la luz, se enfermaban, o simplemente hay un juez que argumenta una carga excesiva de trabajo. Hay elementos para pensar que esta no fue la primera ocasión. Que no es la primera vez que la magistrada llama al juez que tiene a cargo este caso. Creo que también al final hay que recordar que la magistratura no es como un vestido que ahorita me lo quito y le voy a hablar solo como mamá y luego me lo pongo y listo, ya soy magistrada otra vez. Es un cargo que desempeña y que no es una investidura que se puede quitar y poner por momentos, al igual que el papel de madre, por supuesto. Creo que ahora la mirada tiene que estar puesta, por supuesto que sobre Blanca Stalin, pero también sobre el resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si vamos al caso de la presidenta, esperamos, o lo menos que esperamos es coherencia con sus palabras o con lo que dijo hace un par de días, en donde ella señalaba que si uno de los magistrados podía caer o caía en algún tipo de injerencia en un caso judicial, pues lo más aconsejable era que se separara del cargo. Ahora hay un dilema sobre eso también, porque los jueces y algunos magistrados de sala señalan que no pueden venir y pedirle la renuncia a la magistrada Stalin, y la misma presidenta de la Corte también dice que ella no puede en su calidad venir y pedirle la renuncia. Pero que la presidenta de la Corte hace una reflexión que a mí me parece muy interesante, que es, y lo dice el viernes, a ver, que la magistrada Stalin debe pensar en los dos escenarios que tiene. El escenario 1 es, ¿sabe qué? Retírese y haga lo mismo que pasó con Vladimir Aguilar, que renunció al cargo y ahí está todavía en la calle. Y el escenario 2 es el magistrado Douglas Charchal, metido también en estos casos de corrupción por la línea, ¿no? Por cooptación. Por cooptación. Y TCQ. Y TCQ, bueno, que dio pelea. Y por dar pelea terminó, no por dar pelea, hay evidencias en contra de él, pero está procesado y está en prisión preventiva. Es una sugerencia, es una posición muy sugerente para la magistrada Stalin, ¿no? Bueno, también, como te digo, ver en sus antecesores qué pasó al final con la presión que sintió el doctor Barrientos. O sea, hacia dónde, cómo terminó esa historia. Y también la posición de qué podría, si tanto interesa, que lo entiendo que es así, para su hijo, ¿qué le interesa? Que de tener una madre en una posición donde pueden decir de que los jueces que le están juzgando su caso están de alguna manera influenciados por ese poder. O le conviene, digamos, que su madre no esté en esa posición en la que se pueda decir de que al final no intervino en los casos y que se trata de una cuestión transparente. Me parece que es una suma de decisiones que pueden ser desacertadas. Tenemos que ya ir a un corte, pero tenemos 20 segundos para cada uno. ¿Debe renunciar la magistrada Stalin? Yo creo que sí debe renunciar por la sanidad de la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente tiene que renunciar, y para que también se pueda en algún momento recuperar esa confianza sobre el sistema de justicia. Yo también lo creo, y creo que también pensando en la situación jurídica de su hijo, eso es lo más beneficioso. Bien, ¿qué piensa usted? Acompáñanos en nuestras redes sociales, @guatevisión_TV, y las cuentas de Twitter que van a aparecer o están apareciendo a lo largo del programa. Panorama Político, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la coyuntura nacional.